esta hermosa mañana. Toda la familia del puerto reciba un abrazo entrañable. Todos los que se han unido a esta transmisión, muy buenos días. También les mandamos muchísimos saludos de parte del pastor y su amigo José Briceño aquí en la iglesia del puerto en Ciudad Juárez. Es un gusto para mí poder estar enlazados por medio de esta transmisión. También quiero agradecer de una manera muy especial la vida de Andrés Alonso, que el día de hoy nos visita, está con nosotros aquí en la iglesia con este pequeñito grupo de hermanos que está trabajando, el equipo creativo. Y pues un abrazo, Andrés, de todo mi corazón también, a mi mamá, a mi esposa, a mis hijas, también todo mi amor por ustedes, siempre fieles y dispuestas para recibir el consejo de Dios. El día de hoy vamos a continuar con esta hermosa serie dentro de la vida de Jesús, el Sermón del Monte. Esta es nuestra quinta predicación y el día de hoy vamos a predicar el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, versículo 6, que nos dice: Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Te invitamos a que visites la página del puerto y puedas ver ahí toda esta serie de predicaciones. No te pierdas ninguna, porque van a ser de gran bendición para tu vida y vas a poder afianzar tu caminar con Cristo, porque este es el legado que nuestro Señor Jesús nos ha dejado. Él ha abierto su corazón para sus discípulos, para mostrarnos todo lo que en Él está. Así que acompáñame ahí en tu casa, toma tu Biblia, tenla con ella, para iniciar sin más demora de tiempo. Mateo capítulo 5 versículo 6. Y antes de iniciar, quiero que me acompañes a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por este día hermoso que nos has dado para vivir, para gozarnos en ti, para poder adorarte en espíritu y en verdad, como lo hemos hecho hace unos momentos por medio de las alabanzas. Señor, te pido con todo mi corazón que dispongas nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, para que recibamos, Señor, con mucho deseo tu bendita palabra. Usa mi vida para llevar este maná del cielo, este pan vivo que descendió de lo alto, y poder llevar el agua viva a los corazones que están sintonizados en esta transmisión. Háblale a sus vidas de una manera muy profunda, Padre, y que puedan, Señor, considerarla para hacer cambios sustanciales, significativos en su vida cristiana. Todos los pongo en tus manos, mi vida y la de todos los pastores, ministros, líderes, Señor, predicadores, a todos tus hijos, Señor, que tienen el honor y la dicha de que los hayas escogido para proclamar tu glorioso y santo evangelio. Estamos en tus manos y bajo la guianza de tu Santo Espíritu, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén. Ok, vamos a dar inicio. Iniciamos esta cuarta bienaventuranza convencidos de la confiabilidad y la suficiencia de las Escrituras. La Biblia dice en Mateo 5, versículo 6: Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Lo hemos dicho una y otra vez en todas estas predicaciones. ¿Cuál es el punto de partida? Dios es el que bendice. Dios bendice al creyente con una provisión abundante de gozo, que su alma rebosa de felicidad y alegría. El creyente va más allá de lo que ocurre a su alrededor. Su fe está por encima de lo que su carne pudiera llegar a sentir, porque el creyente se sabe que es bienaventurado porque mira la fidelidad de Dios
al cumplir sus promesas. El juez justo, el juez de toda la tierra, el que está sentado en su trono de justicia, el que todo lo ve y todo lo sabe, el que pesa los corazones de los hombres, es el Dios que bendice y sacía a sus hijos que tienen hambre y sed de justicia. Cuando tú y yo bendecimos a alguien en el nombre de Dios, sencillamente estamos deseando su bienestar. En nuestra bendición está incluida su salud, su protección, su paz y su prosperidad. Deseamos que Dios le acompañe y esté con él o con ellos. Nuestra bendición en sí es una oración, una plegaria o un ruego a favor de alguien más. Cuán inmensamente mayor es la bendición si viene de Dios mismo, de su voluntad, de su propia iniciativa y sin la intervención de nadie más. Así que no se trata aquí de una oración ni de un buen deseo, sino de una afirmación de Dios, la cual es completamente veraz. Dios es el que bendice, y Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia. Es obvio por el texto mismo que el hambre y la sed a lo que este texto se refiere no se trata de un hambre ni de una sed material. Aquí se refiere a un hambre y a una sed de justicia, una cualidad de carácter. Sin embargo, Jesús utilizó estos términos materiales para que podamos entender con mayor claridad que su enseñanza es de pasar de lo material o lo físico a lo ético. El hambre y la sed son sensaciones internas de la necesidad de comer y beber que el ser humano tiene para poder vivir o subsistir. Pero no solo él tiene esta necesidad de comer y beber, sino también es la de muchos seres vivos, como los animales, los insectos, las plantas, etcétera. El hambre y la sed de justicia que aquí se refiere no se trata de una justicia meramente política o gubernamental, en la que por el buen ejercicio de esta todos sus ciudadanos puedan vivir en paz y en armonía en su propia tierra. Estas palabras de Jesús, de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, estas palabras de este versículo de Mateo capítulo 5 versículo 6 han sido tomadas, por ejemplo, en el caso de México, por el presidente Francisco I. Madero, por el candidato a la presidencia por parte del PRI en las elecciones de 1994, el licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, que en paz descanse, y por el ahora presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El hoy finado candidato Luis Donaldo Colosio la usó en su famoso discurso el día 6 de marzo de 1994 en el monumento a la revolución en la Ciudad de México, días antes de que él fuera asesinado en Lomas Taurinas, en la ciudad de Baja California, el día 23 de marzo del mismo año. Estas fueron sus palabras: yo veo a un México con hambre y con sed de justicia. ¿Se da cuenta? Un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían servirla, de mujeres y hombres afligidos por el abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Prácticamente en ese sermón estaba dictando una sentencia. El actual presidente Manuel López Obrador, en su visita al municipio de Pino, Zacatecas, mencionó en un breve discurso que se vio interrumpido por la lluvia, y dijo lo siguiente: el pueblo tiene hambre y tiene sed de justicia,
Pero con la cuarta transformación se va a saciar el hambre y la sed de justicia del pueblo de México. El tiempo y los resultados de su gobierno se encargarán de juzgar sus palabras. Muchísima gente tiene hambre y sed de justicia. Quieren un gobierno justo que cuide a su pueblo, que lo proteja y lo defienda. Un gobierno que juzgue y castigue al culpable. Un gobierno que verdaderamente combata la corrupción desde su mismo centro de operación hasta los confines de su territorio y le ponga fin a la impunidad, y a su vez que haga prosperar a la nación a la cual él representa. Dice la palabra de Dios, Proverbios 29, versículos 2 y 4. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Versículo 4. El rey que hace justicia da estabilidad a su nación, pero uno que exige sobornos la destruye. Proverbios 14:34. La justicia engrandece la nación, pero el pecado es la deshonra de cualquier pueblo. Proverbios 21:15. La justicia es una alegría para los justos, pero hace temblar a los malhechores. Qué bien sería que aquellos que se postulan, aquellos candidatos y aquel que asuma esa responsabilidad de dirigir los destinos de una nación, hubiese un hombre de Dios que pudiera leerle lo que dice la palabra, para que pueda tener un ejercicio digno que un pueblo necesita tener. Sin embargo, Jesús no está hablando de esa hambre y sed de justicia, aunque es un hecho que esto no solo no está fuera de los ojos de Dios, sino que todo acto de injusticia será juzgado por Él a su debido tiempo, sea en parte aquí o en el futuro eterno. Como dice Hebreos 9:27, y así como cada persona está destinada a morir una sola vez, no hay tal reencarnación y después vendrá el juicio. Dice Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Y mira con atención, vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al fuego, al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Y todo aquel que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida de Dios fue lanzado al fuego, al lago de fuego. Hechos 17:31. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado. Y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Es Jesús, el Hijo de Dios. Entonces hablamos de que Dios va a juzgar. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia. Culminemos con este punto. El hambre y sed de justicia que aquí se refiere, entonces no se trata de que se nos haga justicia o de que haya justicia en el mundo. Por supuesto que es nuestro anhelo y nuestro deber de orar e interceder, como dice la Biblia, aunque sabemos por la misma escritura que este mundo va de mal en peor. Dice la palabra de Dios en primera de Timoteo 2:1
al 2, exhortándonos y diciéndonos: en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Y mira qué oración tan hermosa del salmista en el Salmo 72, versículo 1 y 2, hablando de nuestro deber de orar por las autoridades. Y dice así: oh Dios, concede al rey tu amor por la justicia y da rectitud al hijo del rey. Ayúdales a juzgar correctamente a tu pueblo, que los pobres siempre reciban un trato imparcial. Son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, no hambre y sed de poder, riquezas y placer. El creyente verdadero busca el reino de Dios y su justicia, pero el hombre materialista busca con desesperación toda clase de posesiones. Hay millones de personas también que tienen hambre y sed en sus vacíos corazones. Tienen necesidad de paz, de felicidad, pero están buscando satisfacerla en los lugares equivocados, con las personas equivocadas y las cosas equivocadas. Solo Dios puede saciar el hambre y la sed de un alma necesitada. Amén. Qué gran contraste hay de los que tienen hambre y sed de justicia, los creyentes, de los que están satisfechos en la suya propia, los fariseos, que creen tener derecho a entrar al reino de Dios como una recompensa a sus buenas obras y a sus limosnas. Escucha lo que dice la palabra de Dios en Romanos 9, 30 al 32. Aunque los gentiles, nosotros, no trataban de seguir las normas de Dios, fueron declarados justos a los ojos de Dios, y eso sucedió por medio de la fe. Pero los hijos de Israel, que se esforzaron tanto en cumplir la ley para ser justos ante Dios, nunca lo lograron. ¿Por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley en lugar de confiar en Él, en Cristo. Y por tal razón tropezaron con la gran piedra en su camino. Y Cristo es esa piedra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia. ¿A qué hambre y sed Jesús se está refiriendo? Creo que al igual que yo, muchos de ustedes no han experimentado la hambruna y la sed como la que sufre mucha gente que vive en condiciones de extrema necesidad, y donde muchos de ellos tristemente han caído muertos de inanición o por deshidratación. Tú y yo podemos imaginarnos qué cuadro tan tétrico. Alguien hablaba de que fue sorprendido por una tormenta en el desierto a pleno calor, de tal manera que se tenía que ir de espaldas y la arena entraba por su nariz y por su garganta, con los ojos totalmente rojos y con la boca amoratada, rompiéndose por la sed desesperada. Este tipo de hambre y sed física es la que Jesús está usando para enseñarnos la clase de hambre que se debe tener por la justicia de Dios. Es el hambre y la sed
que experimenta una persona que está a punto de perecer, un hambre y una sed aguda y agonizante. Es el deseo desesperado de alguien que necesita llevarse pan a la boca y agua para poder apaciguarla. ¿A qué clase de justicia Jesús se refiere? Es la justicia que se conforma al carácter de Dios. Es la clase de justicia que Dios le exige al hombre para que éste pueda tener compañerismo con Él. Y eso de nosotros es imposible. Pero esta clase de justicia solo se obtiene por medio de la fe en Cristo. ¿Y por qué razón? Porque no hay justo ni aún uno. Escucha con atención. Si la bendición de Dios viniera solamente sobre aquella persona que alcanza el estándar de justicia exigida por Dios, que es vivir conforme plenamente a sus normas de justicia, nadie sería bendecido por Dios. Sin embargo, la buena noticia es que en Cristo hemos sido justificados, en Cristo hemos sido santificados, en Cristo hemos sido aceptados y ahora tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Romanos 3:22 dice: Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y esto es verdad para todo aquel que cree, sea quien fuere. Así dice la palabra. En Cristo podemos tener comunión con Dios. Y gracias a lo que Cristo hizo en la cruz a nuestro favor, es que ahora podemos tener compañerismo con Dios y caminar en su justicia. Porque la justicia de Cristo nos ha vestido de dignidad. Esta bienaventuranza tiene mucho que ver con las tres anteriores en cuanto a la salvación que el creyente ha recibido. La justicia no es parte inherente de mi ser, sino la corrupción. Pero Dios en Cristo, repito, me ha justificado, me ha santificado y ahora camino en esa justicia. Y todo esto fue posible por la gracia de Dios. Así que esta justicia de Dios se va incorporando poco a poco en la vida del cristiano por medio de la obra del Espíritu de Dios que mora dentro de él. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia. Y justicia significa literalmente derechura o rectitud. El hambre y la sed que aquí se refiere es dejar de vivir bajo mis leyes pecaminosas para ahora vivir bajo las leyes justas de Dios. Es dejar de vivir de manera pecaminosa para ahora vivir a la manera de Dios. Es desear de todo corazón vivir de una manera justa y recta, es caminar en rectitud moral. Amén. Así como el deseo de los hambrientos y sedientos por pan y agua, así mi deseo desesperado por el pan del cielo y por el agua viva para poder vivir. Esta hambre y sed de justicia se refiere a la justicia que uno debe anhelar y desear poseer. Que la justicia de Cristo reine en nuestras mentes y nuestros corazones. Es esa hambre y sed de justicia que deseamos que esté en nuestras mentes y corazones, normando nuestra conducta. Ese es el deseo ferviente de que su reino de justicia sea establecido en la vida y en el corazón de todos sus hijos. El creyente verdadero tiene hambre y sed de ser justo, recto, imparcial. No un cojo espiritual, sino alguien que camina derecho, con la frente en alto, sin temor ni miedo de a qué avergonzarse. Tiene hambre de ser íntegro, intachable,
como lo fue su maestro. Y hoy quiero hacer una pregunta de diagnóstico inicial. El verdadero creyente tiene hambre y sed de justicia. Y yo te pregunto ahora, ¿de qué tamaño es tu hambre por la justicia de Dios? ¿Cuál es tu apetito que tienes por ella? ¿Inapetente? ¿Te conformas con un pequeño bocado o un pequeño sorbo de justicia? No nos conformemos con un poco de justicia. No te conformes con migajas del pan de Dios. Así como nuestra vida depende del alimento y el agua, así nuestra vida depende de la justicia. Imposible vivir sin una en esta vida y sin la otra en la eternidad con Cristo. Qué triste quien muere por inanición o deshidratación, pero qué horror del que muere de inanición y sed espiritual. ¿No tienes apetito por las cosas de Dios? ¿No tienes hambre de Dios? ¿Son otras las cosas fuera de Dios que están llenando tu corazón o lo están dejando más vacío de lo que estaba? No te engañes. Nada ni nadie puede llenar el vacío de Dios sino solo Él. Y como decía o dice el canto que ahorita entonamos juntos, que decía una de sus partes: Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo es suficiente. Son bienaventurados los que tienen esa hambre y sed de justicia. Son bienaventurados quienes caminan en la justicia de Cristo. Son bienaventurados los que viven con integridad en medio de una sociedad de mentiras, vacía de valores y de doble moral. Qué bendición es el creyente que ha saciado su hambre y sed de justicia, que ama la justicia, que camina en justicia, que promueve la justicia, que defiende la justicia y quien la practica. Ike Reinhardt decía, hablando de este carácter justo que Dios implanta en los verdaderos creyentes, los seguidores sabios de Cristo se convencerán de la necesidad de desarrollar un carácter fuerte, un carácter justo. Estarán de pie ante el tribunal de su propia conciencia y podrán responder con veredicto de inocente en lo íntimo de su corazón. Salmo 106:3 dice: qué alegría para los que tratan con justicia a los demás y siempre hacen lo que es correcto. Miqueas 6:8. Oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que exige de ti, que hagas lo que es justo, lo correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Ya mero voy a terminar. Algo que también debemos aprender de esta bienaventuranza es que los creyentes no buscan satisfacer el hambre y sed de justicia por medio de mítines ni marchas con pancartas exigiéndola. Ellos no están esperanzados de obtenerla por medio de un juez de la tierra, tampoco de parte del presidente o el rey de su nación. Tampoco su esperanza de justicia está en obtenerla de la ONU. Su esperanza de ser saciado de esa hambre y de esa justicia está en el juez justo de toda la tierra,
está en el Rey de Justicia, está en aquel que está sentado en su trono de justicia, en aquel que pone y quita reyes, en aquel que reina y preside en la suprema corte del cielo. Y esta es la promesa. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Si el hombre no alcanza el estándar de la justicia de Cristo, pero él desea con desesperación, con hambre y sed, esa justicia, no será excluido. Dios le saciará. Sus súplicas serán respondidas. Y escúchame bien, Él quedará plenamente satisfecho, contento, complacido, inmensamente feliz. Pero escúchame bien, pero también seguirá siendo insaciable para siempre. ¿Por qué razón? Porque cada día querrá más y más de Dios, y más del alimento y el agua de su palabra. Salmos 11:7 dice: pero el Señor es justo y ama la justicia. Los íntegros, los justos, los rectos verán su rostro. Para terminar, leamos el Salmo 107, versículo 4 al 9, para entender este proceso de la salvación, y particular en esta parte. Dice de la siguiente manera: algunos vagaban por el desierto, perdidos y sin hogar, con hambre y con sed, estaban a punto de morir. Socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad, y Él los rescató de su aflicción. Los llevó directo a un lugar seguro, a una ciudad donde pudieran vivir. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos, pues Él satisface al sediento y al hambriento lo llena de cosas buenas. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque por Él serán saciados. Amén. Antes de orar, pon tu fe en Cristo. Solo Él puede saciar el hambre y la sed de tu alma y de tu corazón. Ven a sus caminos, sigue sus pisadas y conviértete a partir de hoy en un discípulo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Oremos ahí en tu lugar, en tu casa. Padre Celestial, te damos abundantemente gracias por el consejo de tu palabra. Hoy he sido tu siervo, tu instrumento, como aquel mesero que lleva pan y agua. Y ha sido para mí un honor poder llevar de tu parte y en tu nombre este alimento y esta bebida divina, para que la reciban todos los oyentes e impartas vida en sus corazones. Te doy gracias que esta tu palabra llegue a muchos corazones, que puedan compartir, Señor, estas enseñanzas. Te doy gracias por el honor que me has concedido de hacerlo. Te doy toda la gloria, la honra y la alabanza por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús de Nazaret.
Amén. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Dios te bendiga.